Bienvenidos. Mi emprendimiento se llama EmiLab, que es un laboratorio para reproducir los microorganismos benéficos. Estos microorganismos son biocontroladores que se encuentran en el suelo por lo general, en pocas cantidades, pero con la intervención humana se reducen. Entonces lo que se busca es replicarlos y aplicarlos en la agricultura para evitarse el uso de los pesticidas, los agrotóxicos que cada vez se utilizan más y hacen bastante daño a la salud y al ambiente. Son una alternativa viable, es muy bueno, hay muchos estudios al respecto donde se comprueba su efectividad, pero bueno, lamentablemente no lo utilizan tanto o son desconocidos. Entonces lo que yo busco es, aparte de la venta de estos microorganismos, es concientizar a las personas que hay una alternativa mejor, una alternativa sana, limpia y que es viable su uso. ¿Utilizan esto para controlar, para mitigar? Claro, esto se utiliza para controlar las poblaciones de los hongos o insectos plaga de los cultivos. Por ejemplo, este de aquí, le pueden ver, es un saltamontes. Ustedes saben que un saltamontes en grandes cantidades es una plaga que se puede devorar cultivos enteros en poco tiempo. Y lo que hacen es utilizar pesticidas, insecticidas fuertes. Entonces se puede utilizar esto como una alternativa. Este microorganismo, este hongo se llama Beauveria bassiana, que se le puede aplicar a los cultivos directamente, donde cuando se apega al insecto le va a parasitar y le devora por dentro y se va a reducir la población. Entonces lo que se busca es ese equilibrio de la naturaleza con el cultivo que uno se tenga. ¿Cómo controlas que tal vez lo que estás cultivando no sea Afecte. plaga? Bueno, hay estudios donde estos hongos no afectan a poblaciones benéficas como las abejas. Entonces no les pueden plagar porque son selectivos. Y también por otro lado, en ese equilibrio que se busca, si este hongo se encuentra en el ambiente y crece la población de los saltamontes en este caso, este hongo va a tener más alimento y le va a plagar. Pero si decrece la población de insectos, también la de hongos. Entonces ahí se va a mantener ese equilibrio en la naturaleza. Igualmente con estos hongos de acá que se llama tricoderma, que se encuentran en todo el tipo de suelo pero en pocas cantidades. Entonces lo que se hace es replicar esto, se les aplica igualmente en mayor cantidad y le va a terminar devorando prácticamente a los hongos patógenos. Entonces estos se adhieren a la raíz de las plantas, son bioestimulantes para el crecimiento. Entonces le fortalece la planta y se come a otros hongos. Hacen dos funciones. Hacen esas dos funciones. ¿Y ya tienen alguna aplicación en algún lado? Ya lo hacen? Sí, yo realicé una aplicación en un cultivo de fresa que tengo yo. Entonces no utilizan ningún químico y las plantas están sanas. Obviamente se puede observar que tienen poca cantidad de hongos, pero no me representa un daño mayor. Ajá. Eso es lo importante, que tenga ese equilibrio, que no llegue a un punto en que mi cultivo se pierda, ni tampoco que tenga que utilizar un químico. ¿Cuesta que si las cajas Petri las haces desde tu casa o te prestan? Claro, yo tengo un laboratorio, yo me creé un laboratorio en mi domicilio, tal vez si le escanean el link, ahí hay unas fotos donde está mi laboratorio. Yo realizo el medio de cultivo que se llama PDA y reproduzco las cepas de los hongos. Son cepas que tienen su estudio molecular, son comprobadas que son esa especie. Entonces, la reproduzco allí, en el laboratorio. Ya la tengo en Tumbaco, ¿sí? Ajá, yo mismo lo implementé. ¿Te parece que Todo. ¿Sí? han estado utilizando insecticidas? Claro, es para evitarse ese uso. Obviamente todo es una transición, porque si tienen un tiempo de demora de aproximadamente unos 6 o 7 meses. Entonces, si un agricultor quiere de inmediato, no va a haber un resultado inmediato. Pero con el tiempo sí tiene un efecto muy, muy bueno. Se va a ver ese efecto. Y se va a mantener esto latente en el suelo. Entonces, va a llegar ese equilibrio que se busca, para no abusar de un pesticida.